¿Se escucha bien, cierto? ¿O se escucha despacio? Para que me avisen. Ya, vamos a sacar esta cosa. ¿Ahí se escucha mejor o no? Ya, porque hay que trabajar así con... Sí, no hay problema. Lo importante es resolverlo. Tengo problemas con el martes, pero vamos a empezar la clase y de ahí cuando llegue más gente la conversamos. Ya. Vamos a hablar con respecto a los medios de contraste. En la clase anterior vimos algo de equipamiento, cómo funciona la máquina, hablamos de el flujograma, ojo que esto entra en el flujograma de la tarea. ¿Qué hacer con un paciente que va a pedir hora? ¿Cierto? Ese es antes de cualquier examen que nosotros debemos saber lo siguiente. Por ejemplo, usted está en la ventanilla ese día reemplazando a alguien y llega alguien a pedir la hora. Quiere hacerse un escáner. Entonces, lo primero que tenemos que observar es si el paciente se va a quedar quieto o va a ser inquieto o va a necesitar sedación. Si la paciente está embarazada o cree estar embarazada, ¿qué hacemos? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué hacemos con un paciente que podría potencialmente estar embarazada? ¿Qué solución se le ocurre? No los escucho. Entonces, entre mal. Ahora sí. Ahora sí, disculpen. Tuve turno anoche, así que ando medio lento. ¿Me escuchan bien, cierto? Ya. Entonces la pregunta que hacía recién yo, ¿qué hacemos cuando hay una paciente que está embarazada? O cree estar embarazada. ¿Cómo lo resolverían? ¿Le harían una pregunta? ¿Le dirían, no, el examen no se hace? ¿O sí, el examen se hace? ¿Depende de qué? ¿Qué se le ocurre? Imagínense que usted está ahí atendiendo a un paciente y le dice, parece que estoy embarazada. ¿Qué es lo que harían? Profe, ¿podría repetir la pregunta? Es que la primera parte no la escuché. Ya, se la repito. Supongamos que hoy día a ti te dijeron, mira, quédate un rato en la ventanilla y llega alguien a pedir hora. Entonces, antes de dar la hora, tú tienes que saber si el paciente va a estar en condiciones de hacerse examen. Por ejemplo, si es muy inquieto, sube que es un niño chico y que anda corriendo para todos lados, hay que preguntarse qué vamos a hacer con eso. Ahora, si la paciente cree estar embarazada, este otro caso, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con una paciente que podría estar embarazada? O sea, no se le podría tomar el examen porque o sea, no es riesgoso, pero puede tener complicaciones. Ella cree estar embarazada. Hasta que se confirme, ¿no? ¿Cómo lo confirmamos? Pidiéndole el examen de embarazo. Claro, esa es una de las posibilidades, ¿cierto? O sea, la señora insiste, oye, que yo quiero hacerme hoy día el examen, ya. Hagamos un examen de un test de embarazo. Y si hay tiempo, le decimos, bueno, a veces hay exámenes que, por ejemplo, un dolor lumbar, que puede esperar una semana, bueno, esperemos que le llegue la regla, si no llegó, no se puede, ¿cierto? Esa es una de las posibilidades. Ahora, la tercera pregunta es si el examen va a ser con o sin medio de contraste. Eso es lo importante. De eso se trata esta clase. Hay condiciones para hacer los exámenes con contraste. Y para eso vamos a revisar qué es lo que es el contraste yodado. Bueno, en los rayos X siempre se quiso ver por dentro del cuerpo, eso se lo han explicado varias veces a ustedes. Es muy fácil en los rayos X distinguir en los huesos, el aire, pero hay estructuras que son más blandas, por ejemplo, los riñones, el páncreas, que no se pueden distinguir una cosa de otra.
Entonces se crearon los medios de contraste que van a ser elementos que van a hacer aumentar la densidad de los órganos para poder distinguirlo. Y existen 3 tipos de medios de contraste. Esto seguramente te lo he preguntado en la prueba. Por ejemplo, pueden ser negativos como el aire. Este es el intestino grueso. Esto no es un escáner, esto es un examen digestivo de colon. Al paciente acá le echan varios por una sonda rectal y después le echan aire. La idea es poder ver la pared del intestino, ¿no? Por eso se ve tan dilatado. Bueno, esto negro es aire. Y el aire, entonces, negativo. Hay neutros como el agua y positivos como el yodo o el bario. Positivo es que detienen los rayos, hacen una interrupción, por eso se ve blanco, como el bario y como el yodo. Por ejemplo, este paciente también es una radiografía, se le dio una inyección de yodo. Se esperó 3 minutos y se tomó esta radiografía. Entonces se pueden ver los riñones y la excreción de la orina. Lo que ustedes están viendo acá es la pelvis renal y eso se llama uréter, que son como unos tubitos que van a conectar los riñones con la vejiga para que se drene la orina hacia afuera, ¿ya? El calibre normal de los uréteres es esto, algo delgadito. A rato uno lo puede ver que no se ve o muy ancho como acá. Eso es normal, porque no es un tubo como una cañería, es un tubo que tiene un músculo que, a ver, como se dijeron, como que ordeña la orina, va apretando de arriba abajo y lo va haciendo salir. Es como cuando ustedes comen un trozo de pan un poquito grande, se lo echan a la boca, lo tiran para atrás y como que al esófago le cuesta pasarlo, pero lo pasa con fuerza y a ustedes les duele un poquito la garganta. Es lo mismo, también tienen movimiento. Pero acá lo importante y no desviarnos es que el aire es negativo y el medio de contraste, como el yodo o el bario, son positivos y se ven blancos en la radiografía, ¿ya? Pero nosotros no vamos a usar bario en escáner, está contraindicado. Lo que sí vamos a usar es yodo, endovenoso. Y prácticamente todos los medios de contraste tienen esta estructura molecular, que es una molécula de benceno que va a tener en este caso, 3 moléculas de yodo, que eso es lo que hace que permite que se vean en el examen. Y estos R2, R1, estas cosas aquí van eh, otros elementos, por ejemplo, puede ser un ácido, una base, son otras sustancias que sirven para estabilizarlo. Por eso se les llama R porque no es lo importante son los yodos. Pero yo se las traigo a colación solamente para que la conozcan. No se las voy a preguntar nunca en una prueba, no corresponde y no tiene ningún sentido saber eso. Solamente saber que es una molécula, que puede ser una o puede ser de dos. Cuando ustedes les hablan de medio de contraste iónico o no iónico, se refiere a esta estructura. Esto es iónico, porque al fin y al cabo se ve un signo más ahí. Y eso quiere decir que se puede juntar con cualquier otro elemento que tenga una terminación negativa y se recombinan. Eso es iónico. Y los no iónicos, que es lo que se usa actualmente, es esto, que no tengan cargas positiva ni negativa, cosa que pasó por la sangre y se fue de largo. No quiso recombinaciones con proteína o con cualquier otra cosa disuelta en la sangre. Estos elementos provocaban que los pacientes en general todos vomitaran durante el examen. Todas estas cosas. Ahora que son no iónicos, es mucho mejor tolerado. Este es el que se está usando actualmente en todos lados, el OptiRay y, y este que es el VisiPack, que generalmente se usa para niños. Eso para que conozcan los nombres solamente.
¿Qué característica tiene que tener un medio de contraste? Bueno, que sea hidrosoluble, que se disuelva en agua. ¿Por qué en agua? Porque la sangre tiene una consistencia más parecida al agua, ¿ya? No grasa. Que sean no iónicos, que es lo que conversamos recién. Y esto lo importante es que tenga una densidad isosmolar muy parecida a la sangre, o sea, la densidad, la viscosidad, sea así como bien parecida a la sangre, porque antiguamente estas cosas eran muy grandes, muy pesados, muy viscosos. A ver, como dije yo, es como meter goma de pegar en la sangre, una cosa viscosa que apenas se movía. Lo son de una o dos moléculas. Su densidad, que es lo que estábamos hablando recién, y la tolerancia van a depender de la temperatura. Y este es un factor muy importante que ustedes manejan, en el sentido de que cuando son ordenados, cargan la estufa de medio de contraste, van a tener los contrastes a una temperatura corporal del paciente, no a temperatura ambiente ni más caliente, sino 36.5 grados aprox, ¿ya? Que va a entrar a la sangre y el paciente no va a sentir molestia. Si ustedes colocan un medio de contraste a temperatura del ambiente en esta época, no hay ningún problema porque hacen 20, 25 grados en todos lados. Pero en invierno, que pueden ser 0 grados la temperatura ambiente, ahí sí, pobre paciente, le va a doler el brazo al ingresar algo tan frío. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna duda? Acuérdense que me pueden interrumpir en cualquier momento para que esto no sea un monólogo. Así, esto generalmente no lo han visto, así que sale cualquier duda, me avisa. Lo importante de todo medio de contraste, o sea, una sustancia que se le da a un paciente, es cómo saber si lo va a botar o no. Y es importante que lo elimine, y que lo elimine dentro de un plazo razonable para hacer un examen. El 99% se elimina vía riñón. También un poquitito puede salir por la saliva, por las heces. Esto es un dato técnico que es la excreción glomerular. O sea, esto se llama glomérulo. Acá llega la sangre. Este es un filtro, un colador. El, el cuerpo va a tomar cosas que le sirven y va a desechar lo que no le sirve y lo va a botar así como orina, como suciedad. Algunos elementos son recogidos acá en lo que se llaman los túbulos, pero eso no es importante. Lo importante es que se elimina por el riñón y su pic de excreción, o sea, ¿cuándo va a estar la mayor cantidad en los riñones? A los 3 minutos. Eso es cuando ya está casi todo el contraste siendo eliminado. Otra cosa importante de los medios de contraste como condición es que sean dializables, o sea, que un paciente se haga una diálisis y se puedan limpiar de la sangre del paciente para que no queden circulando. Hay sustancias como el gadolinio de resonancia que tiene una permanencia más alta en los pacientes, no sale al tiro. En un paciente normal va a salir al tiro, pero en un paciente con dificultad renal se va a quedar dentro del cuerpo y puede hacer daño. En este caso, el medio de contraste pasa a la leche materna y a la placenta, pasa a las barreras. O sea, si la mujer está embarazada, le colocamos medio de contraste, ese contraste va a llegar al bebé que está en la guatita y puede pasar a la leche materna. Como decíamos delante, mínima absorción enteral. Se botaba menos del 1% a través de intestino. Bueno, acá se dice lo mismo. Pero, ¿qué Profe, una pasa? consulta. Dime. En el caso de las mujeres que están amamantando y se les hace exámenes con medios de contraste, ¿cuánto tiempo más o menos se puede liberar para que ellos puedan seguir dando pecho? Mira, hay dos posturas. La internacional, la última que está usando. Mira, cuando uno trabaja en rayo, en lo que trabajamos nosotros, hay protocolos. Y los protocolos se están revisando cada 3 años, cada 1 año, según las publicaciones, según los estudios que han ido avanzando, se van reestructurando. Actualmente, lo que se hace en todos lados es decirle a la paciente, mire, usted tiene el examen mañana, entonces hoy día se va a sacar la leche y la va a guardar en el refrigerador.
Mañana, cuando le hagan el examen, usted va a sacarse leche y la va a botar. Y al bebé lo va a alimentar con la leche que guardó previsoriamente. Ya el otro día ya puede volver a retomar. Hay estudios recientes que dicen que el medio de contraste que pasa a la leche materna es muy bajo. Acuérdense que recién hablamos del el 1% se iba por la heces y se iba por la saliva. Entonces, dentro de ese 1%, un porcentaje microscópico pasa a la leche. Pero también se ha estudiado que como el medio de contraste es hidrosoluble, no es graso, no se va a disolver en la leche. Va a pasar entero por la leche, lo va a tomar el bebé. Y también decíamos recién que hay una mínima absorción desde el intestino al medio de contraste. Entonces, lo más probable es que esa leche que va con contraste, el bebé lo va a eliminar, porque no va a entrar a su cuerpo, porque no lo va a asimilar. Si a una paciente le estamos poniendo 100 cc, el 1% sería 1 cc. Entonces, de ese 1 cc, apenas un 30%, un 0,3 centímetros cúbicos recién iría a parar al bebé, lo que es bajísimo. Ya más no se absorbe en el intestino. O sea, ese 0,3 cc, el 0,1% va a pasar a la sangre del bebé. O sea, estamos hablando de 1 centímetro cúbico, nada, no, mínimo de eso. Estamos hablando de 0,001 centímetros cúbicos de medio contraste va a pasar al bebé. Entonces, Profesor, actualmente eso no se le dice nada al paciente, pero todavía los protocolos en Chile acá no han cambiado. Así que se sigue haciendo esto de que la mamá se saque la leche, la guarde y se le da para el día que se tuvo que botar la leche. Cuéntame. o sea, digamos, lo que pasa por el bebé es como que entra y sale de una. Sí, sí, y es muy poco, es muy Ya. poco. Imagínate, a ver, una lágrima, esa es la cantidad. Oh, Nada. mm, Pero como todavía los protocolos no se han regularizado y ustedes donde vayan a trabajar le van a decir, no, se hace esto. Y lo que se está haciendo es sacarse la leche el día antes, guardarla en el refri y el día que se botó la leche, eso lo caliente se lo da al bebé por ese día. Nada más. Solo un día. Sí, el día del examen, porque acuérdate que el pic mayor es a los 3 minutos. Entonces, para evitar cualquier riesgo, se elimina todo un día. Pero ya, por ejemplo, el día sábado, el examen se lo hace el domingo ese día se bota la leche. Y el lunes el bebé puede tomar del pecho de la mamá. Pero durante el domingo va a tomar lo que se guardó el sábado. ¿Quedó claro? Esas son las sí, indicaciones que actualmente se están dando en todos lados. Para eso que también usted se le indica como abundante agua, abundante siempre, líquido. siempre. Y eso lo vamos a ver del transcurso de este PPT. Ah, ok. Ya, estamos ahí. ¿Qué nos quedamos? Una pregunta. ¿Qué pasa cuando ingresa el medio de contraste a la sangre? Cuando usted tiene la inyección, pum, y se la pasa a la vena. Entonces, vamos a ver unos bonitos acá y después me devuelvo acá. Ya. Donde dice osmosis fluid. Shit. Ya. Vamos a imaginar que esta es una venita, una vena del brazo, ¿ya? Ahí están los glóbulos rojos. Hay un concepto que tienen que conocer. Las venas, arterias, todo lo que es esto vascular, que ustedes lo ven como un tubo, en realidad sí es un tubo, pero no está formado por una capa así gruesa de algo. Está formada por células que van una al lado de la otra como el ladrillito, tapizando, y están apretaditas y sirven como tubo, pero no son rígidas. Y vamos a ver qué pasa. Entonces, tenemos la vena aquí, los glóbulos rojos están circulando ahí todo tranquilo, ingresamos el medio de contraste. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, ustedes están cocinando y les queda la sopa con mucha sal? ¿Cómo resuelven eso? Le echamos más agua. ¿Cierto? Le Obvio. echamos Le agua.
se echa más agua para hacerla más soluble, para disolverla un poco, ¿cierto? Aumenta el volumen. A ver, ¿de dónde va a sacar una vena agua? Porque es un tubo cerrado. De No las es células, ¿De cuáles células? ¿De estas que están por acá afuera? ¿sí? No. La saca de las células que están por acá afuera. Ah, De lo que se llama el intersticio. Porque, a ver, si yo te aprieto el brazo acá en la muñeca, se te va a hinchar la mano porque hay líquido. sí. Las células están bañadas en líquido por fuera, eso se llama intersticio. Ah, Entonces, de ese líquido que está fuera de las células, estas se van a abrir un poquito y van a dejar pasar agua ah, hacia adentro, tratando de disolver ese medio de contraste. No obstante, no es suficiente y va a sacar agua de los glóbulos rojos. Los va a reventar para sacarle agua. Esta separación que ustedes están viendo acá en el esquema, va a provocar, acuérdense que esta cuestión funciona con electricidad también. Esta separación entre las membranas va a hacer lo que se llama una disociación eléctrica. Y eso va a provocar molestia en el paciente, como sabor metálico en la boca, sensación de orinar. El paciente siente que se está orinando, un calor súbito que les da de repente. Esto se debe a todas estas cuestiones, a todos estos cambios a nivel de membranas de los vasos. Y dura lo que dura la inyección. O sea, empezamos a inyectar y el paciente al tiro, a los 3 cc, empieza a sentir todas estas molestias. Se acaba la inyección y esto empieza a bajar rápidamente. Eso es lo primero que ocurre. Estos esquemitas que están acá en esta hoja, como en la anterior, es lo mismo que hablábamos del azar. Cuando queremos disolver algo, le echamos más agua. Así que no nos vamos a dar vuelta, pero se trata de lo mismo. Aquí está contando los puntitos negros. ¿Cuántos puntitos negros hay? Acá hay muchos, pero acá se hace el balance, que es lo mismo que explicábamos con el agua. esos Aquí síntomas hay que explicárselo a los pacientes, ¿cierto? sí. Yo que trabajo en resonancia y escáner cientos de años, siempre le pido a mi técnico que se quede con el paciente mientras se inyecta. Porque vamos a ir viendo en este mismo PPT, va a quedar bien clarito por qué. Estos son glóbulos rojos en estado normal, que está arriba. Esto en un medio isomolar, que es lo normal, pero cuando empieza a ingresar medio de contraste, que es un poquito más espeso, se empiezan a reventar los medios de contraste. Por eso, o sea, los glóbulos rojos. Por eso se ven así como estrellados. ¿Ya? Y esto tiene un riesgo. Por eso estos medios de contraste muy densos ya no se usan, porque podrían llevar a trombosis en los pacientes. Lo que estamos usando actualmente es esto, en todos lados. Estas otras cosas ya no se usan. Pero es la explicación de qué pasaba con el medio de contraste, por qué el paciente tenía estas molestias. Para eso nos sirve. Eso es lo que pasa cuando ingresamos un medio de contraste al cuerpo del paciente. Entonces, como decía la niña recién, importante que el paciente esté hidratado porque va a tener harta agua por todos lados y va a ser más fácil para la venita llenarse de agua por dentro si le hemos estado dando más agüita. Ahora, ustedes han escuchado siempre que hay productos que son alérgicos y el yodo es alérgico, ¿cierto? Provoca alergia a los pacientes. Pero vamos a ver de qué se trata esta alergia para que ustedes la conozcan bien. Lo que tenemos acá, estos esquemas son unos glóbulos blancos especiales que se llaman mastocitos, que van a detectar alergenos. El alergeno es una sustancia como una molécula, como una proteína, que va a llegar, por ejemplo, hay gente que es alérgica al huevo. En lo que está efectivamente alérgico es la albúmina del huevo, por eso le da alergia, pero es una estructura grande y que va a casar justo con estos sensores que tiene la célula por fuera, que son los anticuerpos. Y cuando llegan aquí, los calzan y el paciente por dentro dice, está llegando algo que me va a hacer mal. Entonces estos mastocitos se abren, se rompen y liberan unos glóbulos que tienen adentro de histamina. Y esto es lo que provoca la inflamación en los pacientes. Cuando usted se hace un corte en la mano y se hincha, está sucediendo esto, una inflamación. ¿Por qué hace la inflamación al cuerpo? Porque se circunscribe el lugar enfermo
lo aísla y lo aísla con esta histamina. El problema está en que hay pacientes que reaccionan exageradamente y se va a todo el cuerpo y eso es peligroso. Y esto se reconoce como una reacción anafiláctica, que va de ligera ronchita. Acuérdense cuando ustedes se ortigan, se le pone roja la mano en el pie, puede ir ahí o hasta morir. Puede conducir a un paro cardíaco, incluso al otro día del examen. Y esto es lo que se conoce como reacción anafilactoidea o shock anafiláctico, una descarga masiva de histamina frente a un alergeno. Este es lo mismo, pero explicado con bonito. Se rompe la célula y libera toda esa histamina como protección hacia el cuerpo. Entonces, tenemos el problema que los medios de contraste provocan alergia. ¿Cómo sabemos si una persona es alérgica o no? Acuérdense que estamos en la ventanilla, ya sabemos que vamos a hacer un examen con contraste a un paciente adulto, con contraste. Ya pensamos que hay que darle suficiente agua antes del examen y después del examen. Ya vimos por qué. Pero ahora nos estamos enfrentando a otro problema. ¿Qué hacemos con la alergia al paciente? ¿Cómo detectaríamos si un paciente alérgico? ¿Qué le preguntaríamos? En la anamnesis se les debe preguntar, ¿cierto?, de que si es alérgico a algún medicamento o algún alimento. Estamos buscando alergia, ¿cierto? Entonces lo que se llama, Sí. para nosotros, en rayos, se llama encuesta. Ya. Entonces, si el paciente va a tomarse un examen con contraste, hágame esta encuesta primero para saber si usted es alérgico. ¿A qué es más alérgica a las personas? ¿Qué es lo que más produce alergia? Hay medicamentos. Sí, los medicamentos. ¿Me van a creer que son primero las frutas y verduras? ¿Son más alérgicos? Señorita. Ay, que se me arranca el micrófono. Se me escapa. Ya, voy a estar más atento. Ya, entonces los pacientes son alérgicos a las frutas más que a los mariscos, más que a los pescados. Ustedes pueden ver los porcentajes. Hay una estadística sobre alergia. O sea, hay más gente alérgico a la leche que a los pescados. Entonces, si el paciente le dice, no soy alérgico a los mariscos, o sea, puede que sea alérgico a los mariscos y no le hago el examen. Preguntamos alergia en general. O sea, si el paciente es alérgico, hay que tomar precauciones. No importa a qué. Ese es el punto 1. Segunda cosa, no sé si ustedes han escuchado este término que la gente es alérgica al yodo por los medios de contraste. No es alérgica al yodo porque el yodo es un átomo que es muy pequeñito que los anticuerpos no lo detectan. Y además, acá en Chile, toda la sal es yodada. Si la gente fuera alérgica al yodo, tendríamos hartos muertos, y no es así. Lo que es alérgica a la gente que habla del yodo, a una molécula más grande, que es una proteína de la carne de los mariscos y pescados, que se llama tropomiosina. Así que no está bien decir que se es alérgico al yodo. Pero raya para la suma, lo importante es que el paciente, si es alérgico a algo, hay que determinar qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer con ese paciente? Esta es una encuesta un poquito antigua que tengo yo, en que el médico solicitó el examen de TAC a un paciente y cuando llegó a rayos, el paciente dijo que es alérgico a los mariscos. El mismo paciente se derivó al mismo médico que le dio la orden. Entonces la pregunta es, ¿qué haría el médico que dio la orden de hacer ese examen? Le vamos a preguntar a ellos, ¿a usted le desearía hacer este examen? El médico tratante, la mitad dijeron, no, inmediatamente no se hace el examen. Se fue más allá y se le preguntó a los radiólogos que trabajan con estos medios de contraste. Y ahí el 65% respondió que no le haría el examen al paciente. Hay un grupo de médicos que son los cardiólogos que realizan angiografía. Ahí casi el 90% de ellos dijeron, si el paciente es alérgico, no se hace el examen.
Entonces, ¿qué hacemos actualmente? Un paciente que es alérgico puede sufrir una reacción alérgica 6 veces más que cualquier otro paciente. Si ya la ha tenido antes y es asmático, va a ser 2 veces más fuerte la reacción. Con los asmáticos pasa esto. Lo mismo que explicábamos recién de la venita, sucede acá, pero se inflaman los bronquios y cuesta que pase el aire. Eso es los asmáticos tienen una condición que le sucede con la alergia, pero si es asmático y lo colocan medio contraste, eso va a ser mucho más severo. El tiempo en que aparecen estas reacciones alérgicas se denominan precoces o agudas, que va desde el primer CC, o sea, uno empieza a instalar el contraste hasta los 60 minutos, hasta la hora. Y tardía, después de la hora o incluso el otro día. Y la severidad va a ir desde leve, o sea, una pequeña roncha, moderada, o sea, agitar un poco el corazón, puede desmayarse, y severa, puede llegar a un paro cardíaco. O sea, en el agudo puede ser todas estas cosas, así de simple. Cosas simples como leve, eso es una urticaria, puede tener vómitos, urticaria, rash cutáneo, diaforesia, esta sudoración fría que siente el paciente. Entonces, voy a tener un cachito acá. Decíamos que el paciente que fue a pedir hora, que le vamos a hacer un examen con contraste, ya no el mismo día. ¿Por qué? Porque tiene que tomar agua. Porque si es alérgico, tiene que llenar la encuesta. Porque puede sufrir vómitos sin ser alérgico. Y si el paciente comió, va a vomitar y ese vómito se lo va a tragar y se va a ir como una aspiración a los pulmones. Entonces, para hacer un examen con contraste, paciente hidratado, segundo, en ayunas. Y las ayunas son mínimo 4 horas a 6 horas. No comer nada. ¿Ya? Entonces tenemos esas dos condicionantes. Y es importante que el paciente esté con la guata vacía. Ahora, lo que conversábamos recién, si cuando yo dejo al paciente se está pasando el medio contraste, le digo que se quede el técnico con él. ¿Por qué? Porque generalmente estas molestias cuando son leves no llegan a más, llegan a eso de enronchamiento, poquito, generalmente no progresan. Reconfortar al paciente. Y hay que reconfortarlo ahí en el momento, no después que pasó la inyección, porque el paciente, además de sentir esa sensación metálica, ese bochorno, ese calor repentino, que se está orinando, siente él, hay algunos incluso que siente que se van a morir en ese instante. Los gringos lo llamaban la sensación rara, porque sentían que se iban a morir. Así que por eso es importante que esté el técnico, porque va a estar conversando con él, decir, no se preocupe, esto dura esto, es cortito. En general, cuando nosotros estamos ahí, no le decimos al paciente que va a sentir vómito, ¿ya? Ni náusea. Lo más probable es que la va a sentir, pero no se la decimos porque generalmente a un paciente le dice, ¿sabe que usted va a tener náusea? Va a vomitar, porque mentalmente se va a ir para ese lado. Así que sí hablamos del calor, sí hablamos de esa sensación de orinar y esa sensación metálica. Y cualquier otra cosa que usted sienta me lo dice, yo estoy acá al lado. ¿Se entiende? Estamos conversando con el paciente. Estamos reconfortando todo el rato, mientras dura la inyección. Y esto es importante, apoyar al paciente, no apurarlo, decir, oiga, no, pues aguántese que ya va a pasar. No, no, esto se puede tener. Es un examen, es una cosa que le va a servir a él. Pero si él se está sintiendo mal, yo no voy a estar apurando un examen, poniéndolo nervioso. Se detiene nomás. Eso es en caso de reacciones leves. En casos moderados, vamos a tener alteración de la presión arterial, ya sea que baja o que sube. Si baja, empieza la bradicardia, que significa latidos más lentos, o hipertensión y taquicardia. Sube la presión y esta cuestión es más rápido el corazón. Disnea, sensación de ahogo, ya empiezan los bronquios a cerrarse un poquito. Broncoespasmo, se cierran los bronquios. Y edema. Aquí la cosa se pone más complicado
aquí el técnico me tiene que hacer una seña porque quiere decir que ya hay que detener el examen, ir a revisarlo. Muchas veces con levantar las piernas al paciente, esto tiende a mejorar, pero observando que esto puede pasar a algo más fuerte. Ya a esta altura nosotros tenemos un carro de paro a mano. O sea, ustedes conocen los carros de paro, o sea, desfibrilador, medicamentos, la bolsa de aire que se llama AMBU. Eso deberá estar listo y preparado. Cuando hablamos de edema, estamos hablando, por ejemplo, el ojo de este caballero, los labios así, hinchados. Eso es súper rápido. Acá igual se notan los párpados hinchados. O esta muchacha que tiene los labios hinchados, esto no tiene silicona ni nada. Se hincharon. Las mucosas generalmente son las que se hinchan. Cuando la cosa es severa, hay lo que se llama edema laríngeo, que es lo más complicado para nosotros. Convulsiones hasta paro cardíaco. Aquí ya el examen se ha detenido, se ha activado el asunto del código institucional, ya sea clave azul, roja, lo que estén usando. Y acá viene apoyo ya para paro cardiorrespiratorio. Este bonito nos va a explicar, esta es la boca, por aquí entra el aire, por la nariz entra el aire también. Acá hay una cosa que se llama epiglotis, que está en la laringe, donde está la manzanita de Dan, que es una válvula que tapa el aire y la comida. Cuando uno come, tapa el aire, pasa la comida por el mismo lado. Cuando uno toma aire, se destapa y pasa el aire a los pulmones. Acá es donde se produce el edema laríngeo, en la laringe, en esta parte. Se hincha y no deja pasar el aire. Entonces, una de las condiciones, porque yo dejo al técnico, cuando se puede, por supuesto, con el paciente, es porque está hablando con el paciente. ¿Cómo se siente? Bien, más o menos, el paciente va respondiendo. Y cuando hay edema laringio, la voz empieza a flautar, se pone más delgada. Entonces, nos ayuda segundos antes para saber que esto va grave. Y va grave, entonces el técnico me avisa, llamo por teléfono, inmediatamente doy la clave de que está pasando algo grave y de ahí entro con el paciente a ver si hizo un paro cardíaco, respiratorio y a empezar a hacer masaje cardíaco. Eso es lo que hay que hacer en estos casos. Masaje cardíaco, ya estar pensando en que el carro paro debe estar preparado porque va a entrar gente a trabajar. Bueno, nos devolvemos al tema de los pacientes alérgicos a los mariscos o al chocolate o a lo que sea. O si son asmáticos. Entonces, ¿qué hacemos con un paciente que le están pidiendo examen con contraste? ¿Qué nos queda que hacer? Dos cosas. Una es sugerir el examen sin medio de contraste, o sea, ir donde el radiólogo decirle, mira, están pidiendo este examen por esta posibilidad. ¿Sirve sin contraste? El médico va a decir, sí, serviría. Ya, se puede hacer el examen. Ahora, si dice, no, en realidad es necesario el medio de contraste. Porque nosotros acá no nos mandamos solos, siempre consultamos al radiólogo. Sí, necesitamos que sea con contraste. Bueno, entonces se hace lo que se llama la premedicación. Un día antes, darle medicamentos para bajar la sensibilidad al paciente, sea prednisona, clorfenamina, betametazonas. Hay una batería de medicamentos que se da el día antes del paciente, del examen, que son los llamados corticoides. Entonces, con eso bajamos la sensibilidad y el paciente no va a tener problema. Yo, todos los años que llevamos usando este esquema, nunca he tenido un problema. Por muy alérgico que sea el paciente, nunca he tenido problema con el examen. Siempre lo ha superado bien. En nuestro esquema son de 12 horas antes del examen. A veces hay posibilidades que es urgente, entonces el médico tratante le va a dar una inyección de hidrocortisona, pero eso lo va a hacer él en la urgencia. Entonces, tenemos la posibilidad de no hacer el examen con contraste o hacerlo con tratamiento. Entonces, nuestro paciente que llegó a la ventanilla, primero no podemos hacer un examen con contraste al tiro. ¿Por qué? Tiene que estar hidratado. Tiene que tener la encuesta de alergias. Si es alérgico, premedicarlo. Profesor, disculpe, ¿solo es premedicarlo o la creatinemia también se pide? Es que ya vamos para allá, po. Me estáis apurando, estamos avanzando de a poco. Ya, disculpe. Entonces, no te preocupes, está súper bien.
está bien la cosa. Entonces dijimos, ayunas, hidratación, si es alérgico, premedicar con el esquema que tengan ustedes en la institución. Esas cosas ya las estamos manejando, ¿cierto? Bueno, volvemos otra vez, el paciente está en paro cardiorrespiratorio. Esto ustedes se lo enseñaron, ¿cierto? El paro cardiorrespiratorio, la cadena de sobrevida. ¿La vieron alguna vez o no? Como para No, pasarla yo rápido. no, de eso. No, No me acuerdo. todavía no. No la han visto. Ya, vamos a No. hacer una pasada porque ustedes se las van a enseñar igual. Y las enfermeras son más ordenaditas que yo para enseñar estas cosas que a mí lo que me interesa es que hoy día quede claro que hay cosas que son riesgosas, que un paciente se puede morir, llegó caminando y se puede morir. Por eso nosotros tenemos que tener todo claro antes de hacer un examen y tener nuestras estrategias, nuestros protocolos, cosas que no se diga, que ustedes no hicieron tal cosa. No, lo hicimos todo. Se le preguntó, el paciente dijo que no era alérgico, está firmado. Entonces vamos a tener una encuesta de alergias y enfermedades y además un consentimiento informado, firmado por el paciente o por el acompañante o por el médico tratante. ¿Ya? Son las cosas que se van juntando. Bueno, un paro cardiorrespiratorio significa que dejó de llegar oxígeno al cerebro. Es la parte más importante. Esto ya a nivel domiciliario, no tiene que ver con el examen. Estamos hablando de que el 80% de las fallas cardíacas ocurren en el hogar, el 95% se muere al llegar al hospital. Es importante este dato. Cuando el paciente hizo un paro cardíaco durante el examen con nosotros, a los 6 minutos empieza a ocurrir muerte cerebral. Tiene que oxigenar ese cerebro. Por eso el masaje, por eso todo esto tan violento, porque no puede quedar sin oxígeno. Si no, el paciente va a quedar con fallas motoras, va a quedar con fallas del lenguaje, la mitad del cuerpo muerto. O sea, eso es lo que estamos hablando. Las posibilidades de sobrevida disminuyen de un 7 a un 10% por cada minuto de retraso. Por eso es importante tener estos protocolos de atención. La muerte por PCR es evitable, en el sentido de que nosotros tengamos claro nuestro trabajo. Cuando ustedes lleguen a hacer la práctica y van a usar medio contraste, bueno, tienen que preguntar, ¿hay protocolo? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el código rojo? ¿A dónde se llama? ¿A quién se llama? Eso lo tienen clarito. Generalmente los carros de paro lo administran las enfermeras, pero si no hay enfermera, bueno, ¿quién es el encargado? ¿Y qué se hace? Revisar todos los medicamentos, los vencimientos de los medicamentos, una vez a la semana se revisan. ¿Cuándo es sospecha de un PCR, de un paro respiratorio? Cuando ocurre una pérdida brusca de conciencia del paciente. ¿Se acuerdan que era importante que el técnico estuviera con el paciente al momento de la inyección? Bueno, eso es una de las posibilidades, que haga un paro. Entonces, tienen que estar ahí con el paciente por si pasó algo. Uno está conversando con el paciente, lo está mirando. Entonces, el paciente se queda dormido rápido. No, algo pasó acá. Algo pasó. Entonces, eso motiva inmediatamente intervención. ¿Qué haría usted como técnico? Bueno, ver si está respirando, ver si tiene pulso. ¿Ya? Eso es lo que ustedes como técnico van a tener que reaccionar rápidamente. Si el paciente perdió el conocimiento, bueno, golpearle la carita y decirle, oiga, despierte, despierte, ¿qué está pasando? De repente muchos reaccionan al tiro. Se producen lo que se llaman descargas vagales. A mí me ha pasado. Trabajando en el norte una vez, un paciente, yo estaba inyectándolo manualmente, estábamos conversando y de repente ¡pum!, se fue. Y le dio un golpe en el pecho así con alta fuerza, con alta violencia y despertó. Y el paciente nunca se dio cuenta porque seguimos conversando lo mismo. Así de rápida es la cosa. En el caso de paro cardíaco existen 3 modalidades de paro: taquicardia ventricular, con o sin pulso, disociación electromecánica y asistolía. Aquí la vamos a ver rápidamente. Ese es un flujo normal de electrocardiograma que ustedes han visto en todos lados, en las fotos, en las películas. ¿Y cómo se produce? Estos son los marcapasos normales que existen dentro del cuerpo: el aurículo ventricular y el haz de His. Esta es corriente. Y esa corriente se expresa
de esta forma en el gráfico. Esto no hay que memorizarlo, es solamente para que lo conozcan. Muchas veces cuando uno está en una crisis con los pacientes, están todo el equipo médico revisando que la presión, que si el paciente reacciona, todo eso. Y a veces uno puede ayudar mirando los monitores y fijándose, ya sí, está, o menos está funcionando. ¿Qué pasa en una taquicardia ventricular? Esto es lo normal. Esto es lo que se expresa en el electro. Yo de esto preguntas en la prueba no voy a hacer. Que reconozcan esto no. Quiero otro concepto. Esto es lo que van a ver ustedes en el monitor, no este bonito. O van a ver una fibrilación, que es muy distinto a esto, lo que ustedes están viendo, esta cosa. ¿Qué pasa en una fibrilación? Entonces, ahora vamos a explicar. Estamos viendo el asunto de la corriente, que funciona, pum, ¿cierto? Se aprieta arriba, se aprieta abajo, diástole, sístole, pero de repente el corazón ni aprieta ni suelta. No deja salir esa sangre, se queda ahí, vibrando. Ni siquiera bota toda su sangre. Se queda ahí. Es ahí el momento en que le colocan las paletas, eso que se ve en la tele, en que le ponen el desfibrilador. El equipo se llama desfibrilador, porque evita la fibrilización. Es como un resisteo, es como apagarlo y darle la corriente. Que es muy distinto a la sistolía. Este es el gráfico normal otra vez, y esto es la sistolía. Seguramente ustedes en las películas han visto muchas veces esto y dicen, es el momento de usar el desfibrilador. Eso es lo más falso que existe en la tele. Ahí no se usa el fibrilador. El fibrilador se usa ahí, cuando está latiendo el corazón, pero empieza a latir mal. Ahí se usa. No se usa acá. Aquí lo que se hace es darle masaje cardíaco al paciente. Aunque tú tengas el equipo de desfibrilador, ahí no se usa, no se saca nada. Lo importante es darle masaje cardíaco. Por algo el equipo se llama desfibrilador, no desasistolía, que sería cuando en las películas lo usan, pero no sirve, no corresponde. Entonces, bueno, la reanimación cardiovascular, esto lo van a ver ustedes más adelante, es un conjunto de maniobras que evita, que revierte el estado de paro cardíaco, reinstaura la respiración que se detuvo y la circulación que estaban funcionando. Y la idea es recuperar la función cerebral, que fue lo primero que dijimos. Bueno, ¿qué hacer? Tener protocolos de atención de PCR. Si ustedes van a llegar a trabajar el escáner, tienen que conocer qué vamos a hacer. Que existe un sistema de alerta. ¿Cómo se llama o quién llama? O llamo yo o llama el técnico. Muchas veces me va a tocar a mí estar adentro y va a ser el técnico más eficiente llamando. Yo soy pésimo para llamar por teléfono. Mi técnico es mejor que eso. Entonces yo entro a hacer los primeros auxilios y ella se dedica a llamar. Tener un paro completo, saber que tenemos el carro de paro funcionando. Llegamos en la mañana, ¿se acuerdan que en la primera clase yo dije revisar el carro de paro, que tenga los sellos? Ya con que tenga el sello yo me quedo tranquilo. Quiere decir que no se ha usado y que tiene todo al día. Si el carro de paro tiene roto el sello, porque es como un candadito plástico, entonces usted tiene que preguntar qué sacaron, quién lo sacó, repusieron o no repusieron los medicamentos. Y lo importante, definición de roles, que fue lo primero que dije acá. Definir qué hago yo y qué haces tú, porque generalmente en escáner somos dos, el tecnólogo y el técnico. Entonces, tener clarita la película, qué vamos a hacer en caso de. En caso de yo, personal, soy malo para hablar por teléfono, pero soy más rápido atendiendo pacientes. Entonces, nos cambiamos. El técnico me dice, ¿está pasando algo? Yo entro. Y empiezo al tiro a ver, el pulso, que la respiración. Y ahí en ese caso yo le digo al técnico, anda a llamar al radiólogo. Vuelve rápidamente, le digo, hace el sistema de alerta. Definimos los roles. Tenemos claro. Por eso una emergencia acá dice grande, se planifica. No es que nos va a pillar de sorpresa. Sí nos va a pillar de sorpresa de minutos, pero estamos preparados. Sabemos cómo enfrentarla. Yo, por ejemplo, sé qué drogas puedo poner yo, por mi cuenta. Puedo poner Cidoténica y clorfenamina y nadie me va a retar.
pero si no los pongo, me van a retar porque, aunque no soy médico, dos medicamentos no le van a hacer mal si es que no está pasando por una emergencia, por si me llego a equivocar. Esto es lo que ya hablaba de la cadena de sobrevida. Reconocer que el paciente está enfermo, eso es reconocerlo, darle masaje en forma precoz, desfibrilador en caso de, bueno, y esta es la asistencia de UCI de urgencia. Soporte la etapa de la reanimación, esto es lo que nosotros hacemos, solamente esto lo hace el médico o la UCI. En lo básico es, siempre en todos estos protocolos ustedes le van a decir los ABCD o los ABC para tratar de hacer una cosa mnemotécnica. Por ejemplo, A significa apertura de vía aérea. En inglés B es breath, respiración, pero acá en español le pusieron boca a boca para que tener la cuestión más o menos clara. La C es circulación o el masaje cardíaco. Y la D, bueno, es desfibrilar. Nosotros realmente llegamos hasta la letra C nomás. Y lo más importante, usted está con el paciente. Bueno, este es un mono que un paciente que se cae en la calle, pero estar confirmando el estado de conciencia del paciente mientras se hace la inyección. Preguntarle al paciente cómo te sientes, moverlo, golpearlo. Si no reacciona, está inconsciente. Y en ese instante, bueno, mirarlo, acercar la oreja a ver si está botando aire, sentir la respiración, sentir cómo está. Siguiendo, tomando el pulso. Nos sentimos pulso, ya a esta altura ya llamamos a los médicos. Y las primeras cosas para permeabilizar es enderezar el cuello para que quede más recta la vía de aire, retirar cosas como cuerpo extraño, prótesis. Esto es la respiración boca a boca, que sería la letra B, que cuando uno sopla, fijarse que se inflen los pulmones, apretar la nariz para que no se vaya el aire. Actualmente, mucho antes, esto está hecho mucho antes de la pandemia, ya no era algo tan muy común, pero se ponía un pañuelo desechable, cualquier cosa para evitar infecciones. Bueno, y el masaje cardíaco, ustedes también se lo van a enseñar en la ENAC. Hay varios monos para practicarlo. Con las dos manos para un paciente adulto, con la punta de los dedos para un niño, y si un niño chico de 1 año, bueno, con los dedos pulgares, si un recién nacido con el dedo, con un dedito nomás. Lo importante del masaje cardíaco es que todo el movimiento se hace en la cadera. ¿Ya? Uno se carga con todo el cuerpo al paciente. Bueno, y el ABC secundario, bueno, esto es lo que hacen ya los especializados, la UCI, la urgencia, que se permeabiliza la vía aérea con instrumental. Ya aquí estamos con una sonda endotraqueal, que se usó un laringoscopio, en que le instalaron la sonda, el tubo endotraqueal, que se usó un ambú o bolsa de aire con oxígeno. O sea, ya estamos con instrumental. Y están colocando medicamentos. Tienen que buscar vía aérea, una vía sanguínea, puede ser un catéter central. Si no se encuentra vía, puede incluso inyectarse directamente a los huesos con un trocar. Pero esto ya a nosotros se nos fue hace rato. La letra D del soporte avanzado es el diagnóstico diferencial. O sea, ¿por qué se causó? ¿Por qué ocurrió? ¿Cómo prevenirlo? Vamos a hablar ligeramente con esto del DEA. Es solamente en caso de fibrilación, que es lo que decíamos delante, ¿no? Como en las películas. Todos los equipos tienen sistemas que van a usted decirle cuándo usarlo, incluso en los equipos de estos manuales cortitos, chiquititos, uno pone las paletas, dice dónde colocarla y él toma el electro y dice, no es necesario. Porque él va tomando un electro, el equipo está preparado. O te dice, sí, va, entonces aléjese, gire la varilla, te dice todo lo que hay que hacer los sistemas. La ubicación de las paletas va a depender de los equipos. La ubicación de las paletas es para esto. Nosotros necesitamos que pase la corriente por el centro del corazón. Si queda muy junta, va a pasar por un borde nomás. Le va a faltar esta parte de atrás y no va a ser efectivo.
ahí vamos con el paciente que sufrió un paro cardiorrespiratorio. Todo el tratamiento que se hacen, ustedes tienen que saber que nosotros llegamos hasta el básico y de ahí avisamos. O sea, se hacen las dos cosas de forma simultánea. Y este Popeye es por la extravasación. Extravasación significa que la vía venosa está saliendo medio de contraste afuera de la vena. Y esto que tenemos acá es medio de contraste. Todo eso es medio de contraste, está la válvula instalada. Aquí por eso se salió esta vía porque está la mitad afuera. Y pueden hacer cosas poquitas como 3, 5 cc o estas masivas que deben ser unos 100 centímetros cúbicos de medio de contraste. Este medio de contraste se absorbe a través de la... Espera, vete a comprar. Puta. Ocurre muy poquito, ¿Eh? pero ocurre. ¿Qué hacemos Ir en caso a- de que... Para que te quieren una weá, pero lo mismo después yo. Tiempo del micrófono. Ya. En caso que se provoque esta extravasación, uno tiene que marcarla, tomarle una radiografía como las que vieron al principio. ¿Cuándo ocurre una extravasación? Si ocurre en la mano, es producto de la inyectora, porque una máquina que inyecta a velocidad, medio de contraste, tiene que tener una vía ancha para que pase el medio de contraste rápido. Si lo pusieron en la mano con una vía pequeña, los vasos de la mano no van a resistir y se va a romper la vía. Entonces, es un problema de que se usó inadecuadamente la inyectora, no es que la inyectora sea la mala. Ahora, si esto ocurre, por ejemplo, en el pliegue del codo, no se asocia al flujo de la inyectora, se asocia a la mala calidad de la vena o a la mala técnica de punción. En la mayoría de los casos se resuelve en 1 día a 2 días, máximo 4 días. Esto se va a absorber solito en el cuerpo, se va a ir circulando. Existen casos en que, como el que vieron ustedes en el brazo, se provocan ampollas y alteración de la piel, en que va a ocurrir una necrosis de toda la parte donde quedó el contraste, porque se levantó, se separó la piel con el contraste por mucho tiempo y se va a provocar una parestesia o adormecimiento. Si el dolor sigue aumentando después de las 2 horas, esto ya es preocupante y hay que derivar al paciente a cirugía, porque quiere decir que ahí ya es otro tipo de tratamiento. Lo normal es que usted quedó el cototo y esta cuestión empieza a disolverse lentamente. Se le pide al paciente que vaya el otro día a rayo para tomar una radiografía para saber cuánto ha disminuido. Yo he tenido casos, que no me pasó a mí, gracias a Dios, me pasó a unos colegas en que pusieron una vía en la mano, le dieron todo el contraste, se provocó una necrosis y al mes el paciente todavía estaba con esta situación. A los 2 meses seguía con el problema. Entonces ahí se le derivó a cirugía. Es como esto después de 1 mes. Entonces ustedes ven que esto no es normal. ¿Qué se hace inmediatamente? Se saca un poco la vía, se trata de extraer el medio de contraste que quedó circundando, se eleva el brazo, generalmente el brazo, la pierna, se eleva, se coloca frío con esto gel de hielo, algunas veces intercambiando con calor a rato cuando hay dolor. Se revisa por 2 horas antes que el paciente se retire. O sea, esto empezó a bajar, no empezó a aumentar, no hay sensación de adormecimiento, ya se puede ir, cualquier cosa usted nos avisa mañana. Y lo otro, dar instrucciones que si esto va para malo, que el paciente consulte con cirugía. Este es un protocolo de la clínica alemana. ¿Qué hacer en caso de? Que es todo lo que yo les expliqué recién. O sea, no pasó a mayores, el paciente no tiene adormecimiento, o sea, es algo favorable. Bueno, avísenos mañana cualquier cosa o se le va a llamar.
es desfavorable o son más de 100 cc. En Sky nosotros usamos 50 centímetros cúbicos para un cerebro, 75, 100, 125, 150. O sea, son volúmenes altos para lo que es abdomen, tórax o extremidades. Podemos llegar a usar 200 ml. Generalmente la dosis que se coloca de medio contraste son 1 a 2 cc por kilo de peso del paciente. Entonces, lo que se extravasó fue mucho, el paciente siguió con adormecimiento, no se está sintiendo pulso, empiezan a aparecer ampollas. Bueno, esto va para interconsulta a cirugía. Hay que derivarlo a alguien que sí sepa el manejo de estas cosas. El contraste también va a provocar problemas en los pacientes que tienen falla renal. Cuando uno ingresa a esta sustancia, estos 100 cc, el riñón lo va a resistir, decir, algo está pasando acá, y se provoca un aumento de la creatinina sérica. La creatinina se provoca por desechos de proteína en el cuerpo humano, eso es lo normal. Pero cuando se ingresa en medio de contraste, si sube un 25% más allá de lo normal, se habla que hay una nefropatía por contraste. Es de muy baja incidencia en pacientes que no tienen ningún riesgo, en pacientes normales. Es muy raro que ocurra. Esto ocurre generalmente en pacientes adultos sobre 60 años y que sean diabéticos y que hayan manifestado que tienen alguna enfermedad renal. ¿Se acuerdan de la encuesta que vimos al principio? Paciente con problema alérgico, ahora le vamos a agregar paciente con problema renal. ¿Usted sufre alguna enfermedad renal? No. Ya, listo, ok. ¿Tiene alguna enfermedad? Sí, me enfermo con infecciones renales a repetición, he tenido cálculo, ya. Entonces puede que haya problemas renales, entonces ahí vamos a exigir la creatinina. ¿Se acuerdan que alguien me preguntó recién? ¿Y la creatinina? Bueno, ¿cómo evitamos que hayan problemas renales? Bueno, usando el medio de contraste que ahora en todos lados se usa no iónico y isosmolar. Así que esto ya está tiqueado como ok. Dijimos hidratar antes y después al paciente, ¿se acuerdan? Hay un medicamento que es la metformina. Se recomienda suspenderlo 2 días antes, se hace el examen, 2 días después se vuelve a usar. O sea, 4 días va a estar sin metformina. La premedicación para proteger el riñón con sustancias como bicarbonato, que es especial, no es el de la casa, o se usa N-acetilcisteína, da tanto resultado como hidratar al paciente. Entonces, muchas veces se recomienda solamente hidratar. Y este es un examen de creatinina. Por ejemplo, en este paciente dio 0,75 y ustedes pueden ver que está dentro de los rangos normales. La velocidad de filtrado glomerular es 99, o sea, más que 60, que o sea, estamos normal. O sea, el examen se puede hacer. Pero en este caso, que le tomé la foto a esta creatinina, decía 1,15, máximo 1,11. O sea, yo hasta 1,2 lo hago sin ningún problema. 1,3 lo sigo haciendo sin ningún problema. Le digo sí que tome harta agua, porque es muy poca la diferencia que hay. Pero en este caso de este paciente que tenía 46,3, o sea, menor que 60, el examen no lo hago porque quiere decir que el riñón está funcionando mal. ¿Ya? Esto que ustedes lo tomen en cuenta. Esto lo vamos a ver con más detalle el próximo semestre. ¿Eh? Entonces, volvemos a nuestra hipótesis inicial. Dijimos, el paciente se va a hacer un examen con contraste. Necesitamos 4 o 6 horas de ayuno. Responder la encuesta buscando enfermedades renales principalmente y alergias. Si el paciente toma metformina, suspender la metformina. En este caso, la metformina es el único medicamento que se suspende. Todos los otros medicamentos el paciente tiene que tomarlos. Por ejemplo, para la presión, que se tome un sorbo de agua no va a alterar la ayuna. Así que se tomen todos sus medicamentos, todos. Solamente la metformina es el único contraindicado, porque cuando entra la metformina con el medio de contraste, hace una cuestión que se llama acidosis láctica, que es muy parecido a un shock anafiláctico.
Por eso se suspende. Todos los exámenes de creatinina se piden a pacientes mayores de 60 años o que tengan alguna enfermedad renal. Por eso se lo vamos a hacer a ellos, porque podrían estar alterados. Y se exige el consentimiento informado, firmado, cada vez que nosotros vamos a inyectar algo a un paciente. Vamos a introducir en alguna sustancia a un paciente, consentimiento informado. Todas estas condiciones tiene que tener un paciente antes de hacerse un examen. Hay mucho trabajo que nosotros hacemos acá en ENAC, en que le preguntamos a un paciente, a los alumnos, cómo sería la simulación de un paciente. Todos dicen, le doy hora y el día del examen le pido que me pase la encuesta, que me pase el consentimiento. No. Todo eso es el momento que yo doy la hora. Yo no doy una hora si no tengo un consentimiento. Yo no doy la hora si no sé si el paciente tiene alergia. Porque si me llega el día del examen y me dice, sí, soy alérgico, no puedo hacer el examen. Tengo que suspender el examen. ¿Se entiende? Todo esto es previo a dar la hora. No, pues señorita, no comenté eso. Entonces, de 4 a 6 horas de ayuno el día del examen. Pero todo esto es antes. Todo esto es antes, ¿ya? Queda más o menos claro, ¿no? Si vamos a tener un paciente... Sí, profe. Muteate. Ya. Queda más o menos claro esta situación con un paciente con contraste. O sea, el contraste, raya para los suma, es algo importante y es grave. Que si yo soy un paciente, le pregunto a usted, señorita, ¿para qué el medio contraste? ¿Quién me responde? Perdón, ¿cómo fue la pregunta? La pregunta fue, yo soy el paciente, le digo, señorita, ¿para qué sirve el medio contraste? ¿Quién me responde? Para visualizar mejor la estructura a un órgano en específico. Es eso. Es como para pintar por dentro. Ya, ¿Está bien lo que dije, no, profe? Está bien, súper. Pero a usted que es técnico, si estamos hablando entre profesionales, ¿por qué el medio contraste? Para que tengan claro para qué es. O sea, esa respuesta es la que hay que dar a los pacientes. Excelente. Pero para que ustedes sepan para qué es realmente el medio contraste. Por ejemplo, yo voy a suponer que yo tengo acá un cototo acá en el brazo, ¿sí? Una cotuba ahí. ¿Qué hace? Bueno, me pueden hacer una eco, y en la eco va a decir, sí, hay una estructura. Me pueden hacer radiografía, va a salir una estructura ahí, redondeada, y me van a hacer un escáner, sin contraste, va a salir la misma situación. Pero ese nódulo, ese cototo puede ser un ganglio inflamado, puede ser un quiste, puede ser una infección, puede ser un tumor. Entonces el medio de contraste, ¿qué va a hacer? Diferenciar eso. Si es un quiste, con el contraste no va a pasar nada, no se ve diferencia. Si es una infección, el borde de la lesión se va a pintar blanco. Si es un tumor, el contraste se va a comportar de formas totalmente distintas. Puede que el centro vaya a ponerse muy blanco, o la periferia, o me van a permitir ver las vasos arteriales que creó este tumor, que se llama angiogénesis. Los tumores crean vasos sanguíneos para alimentarse de sangre, porque andan buscando como loco el azúcar por todos lados. Entonces, el contraste me va a decir qué puede ser un tumor, qué puede ser un quiste, qué puede ser una infección. Para eso es el contraste, ¿ya? Porque va a determinar cómo se va a comportar el tejido. Eso es técnicamente para qué es. Por eso, a veces no sirve hacer un examen sin medio de contraste, porque la duda que tenemos no va a ser aclarada con una radiografía simple, ¿ya? Pero la explicación que dio Daniel es la adecuada para un paciente. ¿Sabe qué? Esto es para pintar las venas en la arteria para diferenciar una cosa de otra. No necesita saber el otro detalle. Porque si usted le dice, ¿sabe qué? Es para distinguir un tumor, el paciente va a decir, tengo cáncer. Por puro mencionarlo. Entonces uno trata de evitar ese tipo de comentarios. ¿Quedó claro, cierto? Sí. Ya, Sí. entonces, vamos a Sí, estar un profe. paciente, necesitamos saber, ¿está embarazado o no? Si es niño o no. Si es con contraste o sin contraste. Si es sin contraste, ni un problema, se hace al tiro. Pero si es con contraste, va a necesitar las 4 cosas.
encuesta en busca de alergia, uso de metformina, hipertiroidismo, o sea, otras enfermedades más. Examen de creatinina depende de dónde trabajen ustedes. Para mayores de 60 o 65 y enfermedad renal. Consentimiento informado, firmado, siempre. No basta que me traigan el consentimiento vacío. Tiene que entenderlo. En muchos lugares a nosotros nos exigen que le expliquemos al paciente, que se lo leamos y el paciente entienda lo que está firmando. Pero cada vez que uno va a inyectar a algún paciente, es el consentimiento. Ayuno de 4 o 6 horas para evitar el vómito que se puede provocar una neumonía por aspiración. ¿Qué hacemos cuando al paciente le hicimos contraste? Bueno, tome abundante líquido, señor, porque necesitamos que ese contraste que le pusimos se vaya, esa pintura se vaya por los riñones rápidamente. Tome harto líquido. Y el paciente va a notar en la casa que empieza a orinar con mayor frecuencia, va a decir, chuta, ¿será efecto de la inyección? No, pues, es el efecto solamente de que tomo mucho líquido. También Profe, tienes que saberlo. Dime. hay en ese abundante líquido, por ejemplo, es de Cualquier estos cosa. Gatorade que son Cualquier electrolitos. Cualquier cosa, da igual. Ya. Puede ser agua, puede ser té, puede ser cerveza, lo que quieras. Ok. Vine, jugo, da igual. Retomar la metformina en caso que le haya sido suspendido, si es que toma metformina. Y tomar sus medicamentos en forma normal, porque no debió ser suspendido siempre. Muy claro, porque la gente cuando da ahora a los pacientes, le suspenden todos los medicamentos. Y los pacientes llegan, pero tiritando, porque le faltó tomarse el losartán, porque le faltó tomarse el nifedipino. No, sus medicamentos todos se toman. Solamente la metformina es la que se suspende. ¿De acuerdo? Y, oiga, aliméntese de forma normal, como Profe, lo que quiera. Y vuelva a su vida normal, si esta cuestión se elimina al tiro. profe, Dime. ¿usted me podría explicar qué es la metformina? Por La favor. metformina es una antiglucemia, que nos suba la... Lo que pasa es que a los pacientes diabéticos se les sube la insulina, ¿cierto? Se les va para arriba la insulina. La insulina Sí. regula la cantidad de azúcar que entra a la célula. Las células funcionan con glucosa. El motor del cuerpo es la glucosa, ¿cierto? Y este azúcar, la mayor, porque es más corto para mí, lo regula la insulina. La insulina es decir, ya, entra azúcar, no entra azúcar. Cuando tiene la insulina muy alta, quiere decir que no está ingresando el azúcar al cuerpo, a la célula como debe ser, y está circulando por toda la sangre. Entonces lo que hace la metformina, ayudarle a la insulina a trabajar. Eso es, digamos así, en términos, pero muy, muy simple. Es un regulador de la glicemia. Entonces, si el paciente no toma la glicemia, o sea, no toma la metformina, se le va a subir la glicemia y eso provoca trastornos graves en los pacientes con diabetes. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan de recién que yo le hablé de que las estructuras de lo internas de los capilares de sangre son células que van una al ladito al otro? Sí. Esas células, cuando no reciben la glucosa como debe ser, se provoca un sistema que es con una especie de alcohol que se transforma en azúcar. Y ese alcohol va a destruir por dentro esas células, las va a romper. Entonces ya no va a estar pegadita, van a estar con hoyo. Todos estos pequeños vasos sanguíneos empiezan a quedar como colador. Y es ahí donde los pacientes van a tener problemas porque no van a perder la sensibilidad de los nervios y de los vasos sanguíneos. A nivel del ojo, esos vasos sanguíneos se van a romper y van a hacer que se rompa la retina. Por eso la gente queda ciega. Los de los diabéticos, con muchos años, empiezan a quedar ciegos. Empieza a provocarse glaucoma. En los riñones se empiezan a romper ese glomérulo que yo les mostré, se empieza a romper por dentro y empieza a filtrar de todo, se le pasa de largo todo y empiezan los problemas renales de los pacientes con diabetes. Es toda una secuencia que se dispara con la diabetes después de 20 años de que se diagnosticó. Profe, Mande. como el cáncer,
La metformina también se la dan a los resistentes a insulina. Yo de medicamentos no sé mucho, yo ahí no me meto. Es que yo soy resistente a insulina, entonces me dan metformina. O me daban. Claro. Sí, es porque los que somos resistentes a insulina, Resistente, que no está haciendo la pega a la insulina, ¿ves? Es lo mismo. claro, no, generamos, nos baja el azúcar y nos aumenta la insulina. Ya, son trastornos. Son Sí. trastornos graves. Metabólico. Oye, ¿y te cambiaron la dieta o no? Bueno, y me dijeron que la resistencia a insulina con ejercicio, con comer cada 3 horas, y eso ahí se normaliza. Oye, ¿y el cuidado con los carbohidratos? Sí, es que aparte que yo tengo, por ejemplo, a mí me dio la Helicobacter pylori, entonces me dejó de regalo la reflujo, Buena. esofagitis. Sí, entonces comer, por ejemplo, todo lo que es integral para mí es complicado. Sí. Tengo que comer carbohidratos, harina blanca. Verduras algunas, nada flatulento, así que me dejó como bien complicado. Ojo con los carbohidratos, ¿eh? Sí, sí. Los carbohidratos son más peligrosos de lo que piensa la gente. Sí. Hay que tomarlo con calma. Siempre te recomiendan comer. Sí. En el caso mío, por ejemplo, yo las verduras, hay días que no las tolero, como que me patean. Pero ahí está. Ya, Dependiendo de la metformina. Volviendo a lo nuestro. Sí. Este PowerPoint era para que ustedes conocieran los riesgos que existen con el medio de contraste. Hay que tomárselo en serio. Tomárselo en serio significa, llegamos al hospital, llegamos al centro médico, bueno, ¿cuáles son los protocolos para trabajar con medio de contraste? Que estén siempre tibios. ¿Se acuerdan que cuando entramos a hacer nuestra inspección diaria, revisamos que estuviera la estufa prendida porque tienen que estar calentitos? Un buen punto ese, ¿cierto? Revisar que esté el carro de paro funcionando, que esté sellado. Eso son las cosas importantes. Segundo, conversamos las cosas necesarias para dar hora para un paciente con medio de contraste. No se trata de decir, para entrar al tiro. No. Tiene que cumplir ciertas cosas. Porque si no respetamos una de esas, el paciente se nos puede morir o se puede enfermar por una negligencia nuestra. Que el problema es que más que error nuestro es hacerle daño a alguien. Eso hay que tenerlo siempre claro. Si llegó una persona enferma a que nosotros lo asistiéramos, no hacerle más daño. Entonces tenemos que tomar precauciones. Y si, por ejemplo, el médico tratante insiste, no, es que tengo que hacerlo al tiro, bueno, ustedes recurren al tecnólogo y si no al tecnólogo, al radiólogo. Pero ustedes no corten el queque saltándose ustedes los pasos que están establecidos. Porque a la hora de cortar el hilo ya saben por dónde se va a cortar. ¿Quién fue el que dio la orden de esto? Eso, chicos, ¿alguna duda? Algo que haya quedado así medio en la nebulosa. No, profe, esta PPT entra a la prueba de mañana. Sí, por eso no quería hacerlo el sábado, pero no se pone. Sí entra. Ya. Y fíjense en el protocolo en la tarea también entra. Profe, eso, la tarea es nos tenemos que guiar, ¿cierto? Por el flujograma que usted puso, ¿cierto? El paso a paso ese. Sí, principalmente sí, pero tiene incorporados los medios de contraste. Ya. Pero eso se supone que está en la preparación de la sala. Déjame echarle un vistazo. Vamos a echar un vistazo cortito. No sale. ¿Qué? No sale. No, se ve todo negro. En la PPT. No sé que no lo he puesto. En la PPT, según lo que dice el flujograma de atención general, dice los comienzos. Acá estamos en la escala de apreciación que vamos a tener para revisar eso. Ya. Ya, bueno, todo esto es los sellos NAC que va al principio, en que aparecen todos, bla, 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 bla.
Ya, lo importante es esto. Evidencia un orden, sí. Reconoce los elementos de insumos relacionados con cada etapa. Acuérdense que ustedes tenían que mencionar eso. Identifica los documentos necesarios. Estamos hablando del consentimiento, en caso de contraste, de la encuesta, creatinina para los mayores de 60. Ahí está. ¿Ya? En caso de usar contraste, indicarle cuáles son las precauciones previas al examen. El ayuno, por ejemplo. En caso de usar contraste, indicarle cuáles son las precauciones post-examen. ¿Qué le decimos después? Lo que acabamos de decir, ¿cierto? Tomar Sí. abundante líquido, es lo que está escrito al final de este Power. Ya. Identifica la vía de administración correcta del contraste, o sea, si es con inyectora, tiene que ser en codo, si es manual, puede ser en la mano. Identifica elementos que utilizará en la punción, bránula, toda esta cuestión del carroparo. Entrega instrucciones por administración, parece que está repetido. Sí, ¿cierto? Identifica las tareas que son correspondientes a su rol. Me referíamos a que en caso de emergencia usted avisa al tecnólogo. Nada más que eso. Eso es. Profe, disculpe, a mí me quedó una duda, porque hay una parte que dice usar uniforme y credencial. Nosotros no tenemos credencial. No te preocupes. No, pero acuérdense que va a salir de la cintura para arriba. Uniformes tampoco. Si no tiene uniforme, no, entonces no corre. Se elimina esa cuestión. No se complique. ¿Tienen pechera? Con pechera. Puede ser con pechera. Y si no tienen, no se preocupen, la borramos esa cuestión. Tienen Pero- mañana hasta las 12 de la noche para entregarlo. Sí, profe, tengo una duda, una consulta. Resulta de que nosotros somos 6 en el grupo, ¿ya? Y hay una integrante que la hemos tratado de ubicar por todos los medios posibles, no contesta. Ayer estuvimos llamando y ella me rechazó la llamada. Nosotros vamos a dividir el trabajo en los otros 5. ¿A ella la tenemos que incluir en el grupo? No, los que participan. Ya. No, yo les dije... No nos afecta ahí en el grupo, ¿cierto? Los grupos lo organizan ustedes. Yo no les dije, no, es que según como venían trabajando antes, ¿no? No, si el grupo se organizó como estamos, pero nos agregan 2 integrantes más, que dentro de eso una que no apareció en nada. Se califican las personas que... ¿Salen en el video? Sí, en el video, sí. Okay. Y otra cosa que yo no sabía porque yo no había hecho... Las clases que había hecho antes eran puros videos. No me ha tocado hacer esto así en directo. Yeah. No sabía yo que ustedes tenían un sistema para subir las tareas por grupo. No la conocía. Que había que subirla uno nomás porque si no permite los demás. Claro, no tengo idea cómo funciona todavía. Así que por eso yo sugerí que la suba uno, pero todos me mandan un Word diciendo el link para saber que sí ingresamos, ¿ya? No es que los otros chicos de la otra jornada me decían, no, si eso está establecido, en forma automática, cuando suben a todos le aparece, no tengo idea, lo desconozco. ¿Ya? Pero la cuestión es que funcione. Tengo un problema con el 29, resulta que por normativa del cambio de horario que hubo con la cuestión esta de la pandemia, que el metro cierra más temprano, yo pensaba hacer la clase a las 6 de la tarde, pero entro a las 7 al hospital, ya me quedo sin internet. Entonces el día 29 yo no voy a poder hacerlo. Y eso me tiene bien complicado. ¿Y si cambia de día tampoco puede? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué día nos quedan? Voy entrando a mi calendario para echar un vistazo para que lo conversemos. Mira, el 28 yo puedo. El 29, lo único que puedo en la mañana. El 30 puedo. El 31 puedo también. Si ustedes me dicen el 31, impeque, lo hago el 31. Cambiémoslo para el 31 entonces. Es que no quiero hacerlo el sábado porque queda muy encima para ustedes. Ahí me Pero el 28, pues, ¿el 28 puede también o no? No, pues si tengo... Mira, tenemos el 28 a las 20, quedamos el otro día. Sí. Habíamos quedado el 29 a las 18, pero no puedo porque el hospital cambió el horario. Sí, por el toque de queda lo adelantaron. Claro, por la cuestión del metro. Entonces tenemos el 30, sí, a las 20. Estaba claro, ese estaba. Sí. Entonces... El 29 lo cambiamos para el 31.
el 31 a la hora que ustedes me digan. El A la 31 hora que tendría que ustedes ser a digan. las 6 porque a las 8 tenemos con el otro profe. Oye, pero ¿cuál es el día del año? ¿Cuál es el día del año nuevo? El 31. 31. 31. Claro. Si ustedes pueden más temprano, ahí me da igual. Más temprano. Po. A las 6, pues. Mira, díganme ustedes cualquier hora, a la hora que ustedes digan. Porque ya Sí, la 8 profe, encuentro más que es muy tarde. temprano. Una buena profe, sí, porque ese día van a andar, disculpe que le interrumpa, van a andar todos como locos. Digo yo, mi Loco. punto de vista. No, para mí también. Por Por eso, eso, como a díganme las 6, ustedes sí. a las 6, yo no tengo ningún problema. Sí, a las 6. Problema. A las Si quieren 6. más temprano, puede ser más temprano. Y Quick 6, sí, ahí yo cacho que sí. Mira, me da la idea que los Es que que se eso conectan es, pues, son porque siempre los mismos, ¿no? Los que se conectan son siempre los mismos, ¿no? o sea, igual se conectan a todas las clases, solamente cuando lo hacen temprano hay poca gente, profe. Ya. Sí, no, hija, Es esta que, cuestión yo la es, grabo y es que yo, la subo directamente al aula y le pongo video de tal efectuado. Por ejemplo, yo termino y lo subo al tiro. Bueno, al tiro es como una hora, porque se demora el asunto del WhatsApp. El YouTube se demora en cargarlo, demora como una hora. Entonces, esto termina y yo lo subo inmediatamente al aula. En el aula están quedando en la parte de abajo, donde dice cosas propias, donde está el asunto de la clase. Abajo aparece BCO1, BCO2, BCO3, efectuado tal fecha. Y ahí está el link del video. No tienes para qué tú misma subirlo, pues yo lo subo de todas maneras, para que no te preocupes. Es que ese es el problema, porque es un cambio que hizo a nivel institucional que es que me yo afecta. lo que digo es que si ese día se irá a conectar mucha gente, porque va a ser como una clase perdida igual, si yo lo que digo es eso, si ese día vamos a tener mucha clase de corrida, si la gente se va a conectar las 4 horas de corrida a la clase, Ese es es el lo que digo problema. yo. Es que de ahí nos saltamos ya al sábado. Porque esa semana es igual que esta, Después de nos toca Navidad. el examen el domingo. Claro. Porque, mira, el primero es feriado. No podemos hacer clase. Y nos queda puro sábado. Por eso decía yo hacer el 31. Más que nada como una excepción. Por eso les decía, si es más temprano, bueno, más temprano, me da igual. Yo creo que está bien el 31 porque el día sábado va a ser demasiado tarde para dar la prueba después. Lo que nos va a pasar para mañana, pues. Entre lo de hoy día y no tengo la prueba mañana. Claro, Eso ese es es el verdad. problema. Es que Porque, tenemos mucho encima. ¿Y las porque pruebas esa, siempre van a ser los domingos? discúlpame un poquito. Esa es la cuestión, porque uno, por ejemplo, va a una clase, yo también he sido cientos veces alumno, en el momento de la clase uno está clarito, pero cuando revisáis el Power y decís, chuta, y esto será así, y me queda la duda. Entonces tienen más tiempo para consultar, no mediodía. Lo veo por ese lado, por la factibilidad de ustedes, no mía. José, ¿qué opinas tú? Miren, yo voy a ser muy tajante en este aspecto. Yo creo que es responsabilidad de cada alumno mantenerse al día revisando el aula virtual. Yo conversé con el profe esta semana y el movimiento del aula es mínimo. De hecho, tengo que hacer una reunión con los chicos por lo mismo, porque no se conectan, no revisan el material, están esperando que suban las grabaciones solamente y revisar eso. Entonces ya la gran mayoría está dejado. Mira, yo, con disculpa, José, igual que tú, que hay pura gente adulta y es responsabilidad de los adultos. Y generalmente la gente que se conecta siempre son los mismos. Por eso la decisión hay que tomarlo con los que estamos asistiendo siempre. Yo siempre les dije, mi compromiso es tratar de hacerlo dentro de los horarios que corresponde, pero que hay cuestiones súper eventuales que están pasando. Profe, se me pregunta a mí, yo no puedo hablar por todos, pero por mí como alumno, sí. Yo prefiero que lo haga igual el 31 más temprano, por último revisa los videos. Más que mal, es mi responsabilidad revisar toda la semana el material que haya. Yo opino aunque lo mismo, porque te queda más días. Sí.
Es lo Por eso mismo le que Pero- acabo decía, de poner en el grupo yo, porque es decir, que bueno, estamos todos, asumimos la responsabilidad de estudiar y bueno, lamentablemente estamos en una época que nadie impidió que pasara, entonces tenemos que ser responsables con nosotros mismos. oye, Y y si otra estamos cosa, estudiando en esto es porque cada uno sabía lo que se iba a jugar, pues. y otra cosa, una situación que nadie pidió. Si No, pues, lo normal es que nosotros hiciéramos clases presenciales, todo eso. Pero es que si no, no vamos a estar parados 2, 3 años, no se puede. Hay que seguir no, avanzando. hay que seguir avanzando como sea. Y por eso mi idea es darle todo el apoyo posible a ustedes. O sea, no es que yo, ya pasé la clase, no les voy a decir nunca, revisa el video. No. No, que no se trata de eso, No. profe, si aquí es lo que hace un rato conversaba con Yesenia, que conversé también con el jefe de carrera, que muchas veces durante el año me tocó pedir plazos y situaciones, porque claro, fue una situación compleja, pero ya no se hace, al menos en este ramo no se va a solicitar más plazos, no se va a solicitar más cosas, porque nos vamos a atrasar más. Ya se aplazó bastante, perdimos una semana con el otro ramo, se nos van a juntar la siguiente semana los dos ramos, entonces va a ser muy complejo. Sí. Así que no De hay todas más. De todas maneras, como ustedes saben, está quedando todo el material grabado arriba. Queda Exacto. todo. Y yo los PPT los subí hace tiempo. Están los PPT. Por lo mismo, ahora le pido disculpas porque no he tenido tiempo con mi pega, no he tenido tiempo de poder agregar WhatsApp, pero en un ratito lo creo de inmediato al grupo. Para que los chicos, si tienen. Había un camión. ¿En qué estáis? Estoy trabajando. Así te veo. Sí, ¿Estás choferiando? sí, ¿En qué trabajáis? algo así. En WOM. Ya. Qué bueno por ti. Oye, la idea es ayudarlos. Yo no soy de andar poniendo notas, que me carga. Por eso le estoy pidiendo, traten de hacer bien el trabajo, revisar la cuestión que está escrita ahí, y según eso, hacer el video. Cosa que saquen Y 7, 6, 8. Eso y no lo va. otro, el tema de los grupos, el profe dijo el jefe de carrera dijo que se debería respetar. Ya, yo le dije que la cantidad de integrantes, por lo que usted indicó, que eran máximo 5. Me dijo, sí, pero tenemos grupos con 6. Así que creo que va a ser la evaluación con 6. Sí, porque facilita el tema de las calificaciones. Entonces, el punto es que si uno de los participantes, de los chicos, ojalá que me escuchen todos, si uno de los participantes no participa, o sea, uno de los integrantes no participa o a última hora está pidiendo, el grupo lo puede dejar fuera. Lo puede dejar fuera y puede poner en este caso que tal persona no participó. No, yo Lo ideal es que acá califico todos. a las personas que aparecen en el video. Si un cristiano dice, no, yo di la idea, no, chamuchín, no. Salgan en el video, por eso es salir en un video. Porque si quisiera la cuestión de hacer fácil, hágame una composición de algo así, copy-paste. No, que esa cuestión no sirve para nada. Claro. No, que por yo lo sé mismo. que es fome, que es la tos, todo lo que ustedes quieran. Lo sé. Pero necesito que participen. Y que se comuniquen de alguna forma entre ustedes. Que no se pierda esto. Pero fue una consulta. Diga. Te escuché cortado. Súper mal. En caso de que uno de los grupos, una participante a última hora avise que no va a poder no participa nomás. Queda afuera. No participa nomás. Y ustedes se reparten el trabajo de ella, se acabó el cuento, no te compliques. Sí. Absolutamente. Claro, porque el profe había dicho que iba a bajar la nota a las personas que no. No, el que no participa tiene un 1. No, es así. Ya. El que no participa es un 1. Lo que dice en la cuestión del comentario es que todos participen la misma cantidad en tiempo, en imágenes, en eso. Eso es que sea equitativo, no que uno se lleve toda la pega. Claro. Exacto. No, se refiere a eso. Sí. Y si, por ejemplo, son 5 y hay uno que salió un poquito, bueno, la nota es menos para todos. Porque permitieron que uno trabajara menos. ¿No? Por eso tienen que ser equitativos. Sí. ¿Ya? Eso. Yo no sé cómo están para hacer el trabajo, chiquillos. Si están al día, están complicados, ¿cómo va la cosa? Mire,
yo le puedo decir como a medida de mi grupo, estaba conversando con la Jessie a ver si más tarde nos alcanzamos a juntar para dejar el video armado hoy día. Yo creo que la mayoría está dentro de ese rango, porque con las compras de Navidad, con Navidad del día de ayer... Es que estaba pensando darle un día más, si es que necesita. Por esto de hacer la cuestión el día sábado, esa cuestión me complica a mí. Porque Igual es buena idea. no es que Pero, me complique yo para hacer la eso clase, no- me complica no le va a que atrasar. no alcancen. ¿Mm? ¿Y eso no lo va a atrasar a usted después? No, pues yo, mira, yo me siento un día y reviso todo en un día. Me pego la sentada. Realmente, no sé si hay compañeros ustedes que hayan estado conmigo, yo hago una prueba, hago un trabajo, me llega la información, el mismo día entrego todo. No Ya, empiezo a y de acumular. Y de ser así, ¿para cuándo sería la fecha de entrega? ¿Para el día lunes? Yo creo que sí, para el lunes en la noche. Ya, El lunes en la noche. Un día más, po. ya, profe, Ya, gracias. Pues digamos, todo alterado con la cuestión de las fiestas de fin de año, po. Sí. Yo pero lo entiendo que quede claro que después de eso ya no hay más extensiones de plazo, porque No, con En eso el- nomás. Mira, va a ser por esta semana, porque terminamos día sábado, pero si como la siguiente la vamos Va a a hacer ser día 31, jueves, claro. estamos dentro del juego, po. Por eso Ujú. quiero establecer la hora porque tengo que cambiar el aula. profe, Para las usted, 6, po. profe, si usted puede dentro de las 18:30, hágalo. Hágalo, Sí. si como le digo, no nos compliquemos, nos quedan los Si yo últimos pensaba 2. hacer a las 5 de la tarde. Yo por mí la hago a las 5, a las 4. Pero es que el 31, el 31 sale todo mundo temprano, po. Mientras más temprano Sí, es mejor. verdad, sale entre más temprano mejor, pienso yo, porque Yo después, tengo bueno, todo para los que el día tenemos libre. hijos, todo hacer cena, familia, todo es más complicado. Yo pido lo mismo. Chicos, eso estaba Sí, viendo, po. yo. Más que nada puede ser cera. Profe, Tenemos que sí, cocinar. ya, Por profe. eso le digo, cinco. yo tengo todo el día libre. Si usted quiere más temprano, a la hora que usted A quiera. las 5, Sí, pues no hay problema. No hay problema. A las 5, chiquillos. ¿sí? Es que Sí. yo lo veo Sí, a las chicas que Ya, trabajan genial. y van a partir a las 6, a las 8, van a terminar a las 10 de la noche. ¿A qué Sí, hora pues. cocinan? A las Sí, 5 entre y a más las temprano 9 mejor. y en la mañana. ¿Qué pueden en la mañana? Yo puedo en la mañana, a las 11. Yo puedo desde la 1 en adelante, ese día salgo a las 12, así que estoy disponible puedo desde desde esa. las 2. ¿Y si la dejamos a las 3 de la tarde o a las 2? Es que sí, ¿Mejor? A las 3 entonces, porque a las 2, O a las 3, porque a las 2 ya el almuerzo y todo eso. ¿sí? Oye, José, si la dejamos a las 3 de la tarde, por esta vez. yo creo que también puede ser. Este año nuevo es complejo. Es complejo Sí, porque po. todo Hasta el tráfico se pone como la pera, po. Hasta el tráfico. Pero por último, yo creo que todos vamos a tener que hacer un esfuerzo, profe. Y de hecho, si me preguntan a mí, mejor que hasta lo hiciera en la mañana. Pero, Sí, también tengo que cocinar yo. Ya, sí, a las 3. porque trabajo. No, sí, igual trabajo, pero a las 3. ¿Ya a las 3, sí? Cortamos A las las 3, Ya, profe, porque por dos último, cosas. a última instancia, claro, con el compromiso de que usted pueda subir la clase de inmediato. O sea, ¿dónde Al tiro. terminó? No, si yo me quedo haciendo esto. Yo corto esto y la máquina empieza a grabar todo esto y una vez que subió lo subo al tiro. Pues los que no alcanzaron a ver el tema de la clase del 31 lo pueden hacer, como me pasó a mí. Por ejemplo, en la clase anterior no pude estar Claro. porque también tuve que ir a hacer las compras porque no tenía tiempo. Entonces era como una por otra, no tuve chance. Y nunca falta una clase. Así que como... Yo personalmente soy súper volado. Entonces tengo que hacer la pega al tiro porque después se me olvida. Entonces yo me paro y no cierro el computador hasta que se fue a YouTube. Y ahí me quedo tranquilo. Así que pierdan cuidado con respecto a eso. Entonces, no sé qué opinan los chiquillos a las 3, ¿les parece? No puede ser un poquito más tarde. Yo salgo a las 3:30. Claro, Chiquillos, Pero pensé. Pero es que el 31 todo el mundo sale más temprano, pues. Sí, Sí, pues. Voy a revisar el video. Sí. Sí, yo Ya, pienso lo ¿qué a mismo. las 3? Es que después va a ser bastante complejo y así también da más tiempo. Ahora, la próxima semana también vamos a tener el mismo tema con esto, con el tema del plazo de los trabajos. Igual yo creo que, o sea, no es en posición de exigirle algo, pero con el tema de Año Nuevo se nos va a venir encima. Entonces, lo más probable es que usted mismo esté cediendo un día más de entrega por los trabajos. Son 2 días perdidos. Son perdidos.
Ya, mira, llegamos a un acuerdo. El 31 a las 3 de la tarde. Segundo, la tarea de esta semana le vamos a dar un día más. Pero eso es para Exacto. nosotros nomás. Sí, pues, no sé, No profe, se lo no. puede- Es que mira, yo he tenido problemas, a veces digo esta cosa y le dicen a los del día, oye, a nosotros nos dieron un día más y que a la embarrada. Y me llaman de No, nada que me dicen, oye, ¿qué está acá no, pasando? Que hace discriminación. Y se no, forma no un se da, quilombo gratis. Entonces, no se da eso, esto queda aquí. no se da eso, profe, porque en esta instancia los chicos, o Me sea, ha pasado. Pues, yo me he dado cuenta, no, es que bajo esta modalidad los chiquillos no tienen mucho contacto con los de la mañana, o sea, ya. el único que tiene, entre comillas, más contacto soy yo, porque conozco al otro delegado y he participado con los otros alumnos, pero Ya. netamente no se da como esa instancia. Sí, yo creo, en general, me di cuenta de eso porque con suerte se conocen los mismos compañeros del curso. Sí. En Ya, los talleres entonces, me di cuenta. llegamos a esas dos conclusiones hoy día, que quede claro. Porque yo voy a modificar el aula ahora. Ya les doy Ya, un día profe. más a ustedes y dejo agendado para el 31 la clase a las 15. ¿Ya? Ya, Ya, chicos, que los pasen bien, que estén con su familia, que es lo más importante. ¿Ya? Cuídense. ya, profe. Nos Igualmente estamos usted, pues. viendo el lunes. Chao, que estén bien. Igualmente, hasta luego. Chao, chao. Ya, profe, chao.